Hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar de oración y la verdad que es un gozo, es una alegría nuevamente. Quiero darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta mañana. Bueno, nos acompaña también alguien más que de verdad que nos llena de mucha alegría poder tenerlo con nosotros, don Hernando, bienvenido. Gracias. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también sean todos bienvenidos y pues como siempre deseamos que cada reunión, cada culto, cada domingo pues podamos ser de edificación para todos quienes nos escuchen y quienes vean este mensaje. Quiero darle las gracias a Dios también por el privilegio que me da de poder estar aquí frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. También quiero darle gracias a Dios por la sabiduría que me da para, principalmente el día de hoy, que me ha dado para preparar el mensaje que tengo para compartirles. Como ustedes bien saben, es la palabra de Dios la que predicamos, el mensaje viene de parte de Él, así que yo quiero pedirles que por favor dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir el mensaje de Dios con humildad, con fe y lo más importante, que podamos retenerlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Amén. Amén. Quiero pedirle el favor a mi hermano Leonardo que active su micrófono y oremos por la ofrenda. Adelante, hermano Leonardo. Padre del cielo, sabiendo que tú estás aquí donde hay una reunión en tu nombre, ahí estás tú. Queremos, por favor, Señor, que santifiques estas ofrendas, que las bendigas, mi buen Dios, porque es para tu iglesia, mi Dios, para la obra. Damos porque tú ya nos diste, mi Dios, no por avaricia, sino porque la obra lo necesita. Por favor, bendícelas conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Leonardo. Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, yo quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la primera epístola a los Corintios, que es el pasaje, es la carta que he tomado como los versos 1 Corintios capítulo 1. Repito, 1 Corintios capítulo 1, donde vamos a leer el verso del verso 4 al verso 5. El verso 4 y el verso 5 son los 1 Corintios capítulo 1, del verso 4 al 5. Si alguno de mis hermanos quiere leer, por favor, adelante. Lo acompañamos en la lectura. Adelante, amor. Dice la palabra del Señor: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya podemos sentarnos y ponernos cómodos. Ya hemos orado, hemos alabado, hemos orado por la palabra de Dios. Nuestra hermana Milena recientemente oró por la palabra de Dios. Pongámonos cómodos y repito, dispongámonos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos un servicio especial también, tenemos celebración de Santa Cena al final, entonces vamos a proseguir. El título de este sermón es Iglesia Perdurable. Repito, Iglesia Perdurable, y ya luego vamos a explicar por qué y por qué he tomado este pasaje como texto base también. Recordemos, hermanos, que iglesia es
asamblea o la definición que nos da el diccionario, ¿no? Es asamblea, congregación, reunión de personas, un conjunto de personas que se reúnen con un fin, que se reúnen con un propósito. Iglesia no es un edificio, no es la edificación. La iglesia somos nosotros. La iglesia es cada creyente que ha depositado fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, automáticamente por la fe en Cristo y deposita fe en nuestro Señor Jesucristo, esa persona es introducida en el cuerpo de Cristo y comienza a ser parte de la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Así que cada creyente es iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo nos enseña en una de sus cartas, o en sus cartas, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Somos templo, el templo del Dios vivo. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. En cualquier lugar en donde se encuentre un creyente, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la iglesia. En cualquier sitio donde esté. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo es iglesia. Y la palabra de Dios también dice que donde hay uno, donde hay dos o tres, ahí está. Donde hay dos o tres, ahí está la iglesia de Cristo. Ahí Amén. Está Dios. Amén. Amén. La edificación solo es el lugar de reunión donde se reúnen los miembros con el fin, con el propósito de alabar y exaltar el nombre de Dios. Y ese es el caso de nosotros, hermanos, que domingo a domingo nos reunimos para orar, nos reunimos para discipularnos también y para hacer las peticiones que tenemos a nuestro Dios. Así que cada uno de ustedes es iglesia. Yo soy iglesia. Nosotros somos iglesia. Amén. Amén. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos al texto base. Y quiero comenzar preguntándoles algo. ¿Es importante y es necesario ser agradecidos? Amén. ¿Será que hay algo por lo que debiéramos dar gracias? Realmente son muchísimas, y concuerdo con ustedes y digo amén también, porque realmente son muchísimas las cosas por las cuales debiéramos dar gracias, por las cuales debiéramos estar agradecidos. La gratitud, hermanos, es algo que debe caracterizar a todo creyente y todos en general, no solamente quienes manifestamos una fe, sino absolutamente todos. Los hijos agradecidos con los padres agradecidos con los hijos, los subalternos o los empleados de una empresa agradecidos con sus jefes por la oportunidad que les da de trabajar. El pasajero que se sube a la buseta, agradecido con esa persona que está al frente del volante, que lo hace con responsabilidad y que lo lleva a un sitio seguro sin ningún problema. Son muchas las cosas por las cuales debiéramos agradecer. Y algo que me gusta y que me impacta del apóstol Pablo, hermanos, y que debiéramos tomarlo como ejemplo, como referente, es cómo en todos sus escritos, mayoría, agradece a Dios por sus hermanos, por la común unión en el Evangelio. Y eso es algo maravilloso porque nos da ejemplo. Agradece por la fe mutua de sus hermanos, agradece por el amor, agradece por la constancia de cada uno de sus hermanos en la fe, por el crecimiento también de la fe, el crecimiento que el apóstol Pablo va mirando en cada una de las iglesias, en cada uno de sus hermanos. Es algo
que llena de satisfacción al apóstol Pablo, y yo creo que a cada uno de nosotros también, cuando vemos el crecimiento espiritual en cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Amén. Es algo que nos llena de gratitud, que nos llena no solo de gratitud, de alegría y de gozo y de agradecimiento para con nuestro Dios, ¿no? El apóstol Pablo agradece por el amor que abunda también en las congregaciones para con los demás, bueno, etcétera. Son muchas las cosas porque vemos que el apóstol Pablo agradece. Y este pasaje que leemos en esta mañana, hermanos, pues no es la excepción, ¿no? Vemos cómo el apóstol Pablo agradece a Dios. Vemos cómo Pablo da gracias por la gracia que Dios dio a los corintios en Cristo Jesús y cómo fueron enriquecidos, no solo con bienes materiales o no con bienes materiales, sino enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. La abundancia de bienes, hermanos, o la prosperidad económica no necesariamente es sinónimo de la bendición de Dios. Son muchas más las maneras en que Dios puede bendecirnos con la vida, por ejemplo. Son millones y millones de personas que mueren a diario, hermanos. Y gracias al Señor, gracias a su misericordia, hoy estamos vivos y estamos acá. Y nosotros seguimos con vida. Y cada día que Dios nos permite es una oportunidad más que tenemos para disfrutar de esta vida, para disfrutar de nuestra familia, para disfrutar de nuestros amigos, para disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, bueno, etc. Con salud. Dios nos bendice con salud. Ahorita mismo, ¿cuántas personas están en una silla o en una cama en un hospital? Enfermos, que no pueden moverse, que no pueden caminar, que no pueden comer, muchas cosas. Realmente nos hace mucha falta la gratitud y ser más agradecidos con Dios. Con respecto a la bendición, en alguna ocasión hablábamos con una hermana que asistía a cierta congregación y cuando llegaba bien vestida, bien elegante, el pastor le decía: uy, hermana, ¿cómo está de bendecida el día de hoy? Pero cuando iba normal, pues pasaba desapercibida. Por eso digo que la abundancia de bienes no son sinónimo necesariamente de la bendición de Dios. Dios nos bendice de muchas otras maneras también. Siguiendo con el tema, hermanos, en el contexto del pasaje base, podemos comprobar que a los corintios no les faltaba nada en cuanto a los dones. Es decir, tenían todos los dones, palabras, ciencia, sabiduría, etc. Era una iglesia que contaba con mucha bendición de parte de Dios con respecto a los dones. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque el punto donde quiero llegar es que la iglesia de Corinto era una congregación que poseía todos los dones para la edificación mutua, ¿sí? Para edificar, para bendecir a otros. Pero aún así, no fueron una iglesia perdurable. Y hubo muchas disensiones entre ellos. Hubo muchos desacuerdos y peleas que a lo largo de la epístola las dos epístolas de los Corintios vemos cómo Pablo en muchas ocasiones tiene que corregirlos, tiene que reprenderlos. Precisamente por eso, porque había mucha disensión y peleas entre ellos que los llevaron a actuar como niños espirituales, los llevaron a actuar inmaduramente a tal punto que la iglesia de Corinto desapareció. No duró mucho, no perduró. Esto es algo realmente preocupante, hermanos, porque nos puede pasar a nosotros también. ¿O será que no? Eso fueron los corintios que eran carnales. Eso a nosotros no nos va a pasar.
Eran los corintios que actuaban carnalmente y que eran niños espirituales. Eso a nosotros no nos va a pasar, ¿cierto? Es una realidad, hermanos, y nos puede pasar a nosotros también. Es una triste realidad que no queremos que nos pase, ¿no? Y que nos puede pasar a nosotros por más dones que tengamos, por más ciencia, por más conocimiento que poseamos, nos puede ocurrir lo mismo que le pasó a ellos, hermanos. Tenemos también el testimonio en la Biblia de las iglesias de las que habla el libro de Apocalipsis. Las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, Laodicea, Filadelfia, bueno, en fin, todas ellas, aunque tenían muchas cosas con las que nuestro Señor Jesucristo les resaltaba, desafortunadamente también desaparecieron con el tiempo, no perduraron. Y esta es una situación preocupante, hermanos, porque en la actualidad, o la actualidad que el mundo está viviendo en estos momentos, podemos darnos cuenta con claridad que el mundo vive dando la espalda a Dios, o todo lo hacen a espaldas de Dios, no teniendo, ¿qué quiero decir con eso? Que no tienen en cuenta a Dios en cada una de las cosas que hacen, sino que les gusta vivir sin, como dicen, sin Dios y sin ley. La misma iglesia, hermanos, es una situación preocupante porque en la actualidad la misma iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, está dejando por fuera del templo a nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo con tristeza porque la misma iglesia lo está dejando por fuera. ¿Por qué? Porque le están dando entrada al show, al espectáculo, al emocionalismo, al sensacionalismo, al espiritismo, a la metafísica, a la psicología, al pensamiento positivo. Decláralo, piénsalo, decláralo y lo tendrás. El positivismo, la prosperidad, que acércate a Cristo y Dios le va a dar todo lo que necesita. No le va a faltar nada, absolutamente nada. Todos estos movimientos, hermanos, están separados, están divorciados absolutamente de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Por eso tenemos las palabras de Cristo, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde Cristo mismo le habla a la iglesia, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, toca. ¿Y cómo nos llama? Por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz. Por eso es importante, más adelante, que debemos estar atentos a la palabra de Dios, estar atentos al llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. Estas palabras, hermanos, van dirigidas a la iglesia, no van dirigidas a los incrédulos, van dirigidas directamente a la iglesia, aunque se puede aplicar a los incrédulos, pero van dirigidas, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que van dirigidas exclusivamente o directamente a la iglesia. Ahora, ante cualquier situación de peligro, ante cualquier riesgo, ante cualquier problema, no debiéramos quedarnos de brazos cruzados, hermanos, como si no nos importara. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad buscar la manera de solucionarlo. Y aunque la iglesia de Corinto y las iglesias que vemos en el Apocalipsis desaparecieron, Dios siempre tiene un remanente de su iglesia. Amén. Y nosotros somos parte de ese remanente.
de su iglesia. Por eso es importante buscar la manera de solucionar esos problemas. Ahora, si pedimos consejo a Dios, si pedimos ayuda a Dios, será más fácil, hermanos. Amén. Amén. Y Dios en su palabra, que es el manual de vida de cada creyente verdadero, nos aconseja y nos guía y nos muestra la manera de hacer las cosas, la manera de cómo conducirnos en la iglesia, de cómo hacer cómo afrontar cada situación. ¿Qué hacer entonces para que no nos pase lo que le sucedió a la iglesia de Corinto? Para que no nos pase lo que le pasó a las iglesias del Apocalipsis. ¿Cómo podríamos evitarlo? ¿O cómo lograr ser una iglesia perdurable y duradera? En la palabra de Dios, hermanos, encontramos las respuestas a todas nuestras inquietudes. Cualquier duda que nos surja, si vamos a la palabra de Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón necesitado, Dios nos muestra y nos da la respuesta a cada una de nuestras dudas y a cada una de nuestras inquietudes. Como iglesia, primero, como iglesia debemos ayudarnos mutuamente y animarnos unos a otros. Y no solamente animarnos, sino edificarnos mutuamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. La exhortación es muy importante. Porque si yo veo que alguien está en peligro, o si yo veo a una persona, vamos a poner un ejemplo, si yo veo a una persona ciega que está parada en una esquina y viene un carro y próximo a atropellarla, yo no le aviso, o yo no me acerco y le digo, mire, córrase porque está en peligro. La exhortación es muy importante también en la iglesia, hermanos, siempre y cuando, pues obviamente que se haga con amor, con humildad, como enseña Pablo en Efesios capítulo 6, ¿no? Verso 1, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros podemos también caer en una situación de riesgo. Entonces la exhortación es muy importante, hermanos, exhortarnos unos a otros. Leamos lo que dice el escritor de Hebreos al respecto. Hebreos capítulo 3 del verso 12 al 13. Está escrito, mirad, y ese mirad es estar atento, estar vigilante, estar pendiente, cuidarnos unos a otros, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Es muy importante, hermano, la exhortación en la iglesia, la exhortación como hermanos, el cuidarnos unos a otros. Es importante también mantenernos vigilantes y no dar lugar al diablo. No permitir ni congraciarnos tampoco con el pecado. Porque el pecado tiene que ser corregido. El pecado tiene que ser corregido. Y si no, las personas van a seguir en su actitud. Y cuando se corrige el pecado, no se hace juzgando a la persona, sino se hace con el ánimo de que esa persona no se aleje de Dios. Hacerle caer en cuenta el error en el que está, el peligro en el que está. No es para juzgar, porque el único que puede juzgarnos es Dios. Nosotros solamente aconsejamos. Y el hecho de que uno como predicador se pare aquí delante de ustedes no es para obligarlos a hacer esto, aquello o lo otro, no. Es para aconsejarlos, para tomar el consejo de Dios, tomamos el consejo de Dios y lo transmitimos a quienes nos escuchan. Pero es importante mantenernos vigilantes
y no dar lugar al diablo, repito, no permitir ni congraciarnos con el pecado y estar alertas. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo en común que se llama Satanás y no podemos desviarnos, porque Satanás anda como una fiera al acecho por su presa. Y así está el diablo, como león rugiente. Dice que anda alrededor de nosotros, buscando cómo poder devorarnos. Y hay una imagen que podemos ilustrar para entenderlo mejor, y es ver cómo, por ejemplo, una manada de cebras, cuando vemos por Discovery Channel, de los animales, cuando una manada de cebras está toda junta, ¿sí? Los leones están alrededor acechando, ¿sí? A ver cuál es el más débil, o a ver cuál se aparta de la manada, y el que se aparte se le lanzan, o el más débil, los recién nacidos. Por eso ellas siempre cuidan a sus crías. Entonces, de la misma manera, si nosotros nos apartamos de la hermandad, de la iglesia, nos apartamos de Dios, pues vamos a quedar en peligro, vamos a quedar en riesgo y vamos a quedar vulnerables para que Satanás nos desvíe, nos devore y nos aleje de Dios. Es una ilustración bastante clara de la cual podemos aprender. La iglesia debe ser cuidadosa también y no confundirse con el mundo. No dejarse arrastrar por las malas costumbres del mundo. Es lo mismo que el apóstol Pablo le llama en Efesios capítulo 2, la corriente del mundo. No debemos dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, porque muchas de las cosas, aunque muchas personas las hagan, no quiere decir que esté bien. Por eso la responsabilidad de nosotros como creyentes, como cristianos, es comprobar todo delante de Dios, que si lo que estamos haciendo, lo que vemos que están haciendo, es agradable a Dios o no, y no dejarnos arrastrar por esa corriente. La iglesia de Cristo, hermanos, debe marcar la diferencia y no hacer lo que hace el mundo. Porque si hacemos lo que el mundo hace, ¿dónde está la diferencia? No habría diferencia. La iglesia debe vivir también enfocada en Cristo, como enseña el escritor de Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en Jesús siempre, autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesucristo también da una serie de consejos a las iglesias del Apocalipsis que bien podríamos aplicar nosotros para poder ser una iglesia perdurable, una iglesia duradera. Consejos como ser fieles hasta la muerte, acordarnos de lo que hemos recibido y de lo que hemos oído y guardarlo, o sea, ponerlo por obra, guardar las obras de nuestro Señor Jesucristo, guardarlas hasta el fin y retenerlas, ¿no? Guardar la palabra de su paciencia, bueno, etcétera. Son varios consejos que encontramos ahí, que cuando tengan tiempo los pueden leer, y son consejos que nos sirven y que podemos aplicarlos a nuestra vida y usarlos para lograr el propósito y el fin que Dios quiere para la iglesia. Si estamos pasando o pasamos por un momento de debilidad, pues fortalecernos en el Señor, refugiarnos en Él, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10. Y sigue diciendo que debemos vestirnos la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, bueno, etc. El mensaje que Jesús da a la iglesia en general, en todo el contexto de la palabra de Dios, hermanos, es
guardar, permanecer en la palabra, permanecer en la fe. Y a las iglesias del Apocalipsis les da un mensaje en general, ¿no? Al que venciere, al que venciere. Y nosotros tenemos la fe que venció al mundo, que es la fe de Cristo. Cada persona que deposita fe en nuestro Señor Jesucristo tiene esa capacidad para vencer el mundo. ¿Qué es vencer el mundo? Es no hacer lo que el mundo hace. Es vivir en la voluntad del Señor. Para ninguno de nosotros es un secreto que el mundo cada día que pasa está más corrompido por la maldad, y está profetizado que el amor de muchos se enfriará. Está profetizado por mismo nuestro Señor Jesucristo. Pero si perseveramos, si permanecemos en la Escritura, si permanecemos firmes y afianzados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, como está escrito, hermanos, si permanecemos firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, seremos columna y baluarte de la verdad, y podremos ser una iglesia con la ayuda de Dios, una iglesia perdurable y una iglesia duradera, una iglesia que edifica, una iglesia que ayuda a otros, una iglesia que bendice, que lleva bendición a quienes lo necesiten. Amén. Amén. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Y como iglesia, el día de hoy tenemos un servicio especial y hoy celebramos la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es el recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como propiciación por cada uno de nosotros, por el pecado del mundo entero. Conmemoramos su muerte, recordamos hoy una vez más su muerte. Es algo que debemos hacer todos los días, recordar el sacrificio de Cristo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo conmemoramos el primer día de cada mes. Se puede hacer cada 2 meses, cada 3 meses, como cada quien lo decida. Pero lo más importante es tenerlo presente en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los días. Pero como iglesia lo conmemoramos el día de hoy. Además de eso, lo hacemos porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el bautismo como la Santa Cena son 2 mandatos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Cena usamos los mismos elementos que usó nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles en la última cena: el vino y el pan. Es algo que hacemos simbólico, no es literal. Por más que oremos por el vino y por más que oremos por el pan, no se van a convertir en la sangre ni en el cuerpo de Cristo. Es algo simbólico que hacemos, representativo. Y lo hacemos en obediencia también. Así que es una invitación que Cristo hace a toda su iglesia. Y ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de ella. Porque es un privilegio, hermanos. Cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, le damos entrada, dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tendrá comunión con nosotros. Porque esa comunión de la iglesia es a través del cuerpo de Cristo, a través de su iglesia. O sea, común unión. Comunión es común unión.
armonía, común unión entre los hermanos y armonía. Es un testimonio público, la Santa Cena es un testimonio público que estamos dando de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pero es importante, hermanos, que sigamos las instrucciones, el consejo de Dios, el consejo que tenemos en la palabra de Dios, que Dios nos da a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. El probarnos a sí mismos es comprobar si realmente estamos en la fe, es comprobar si realmente tenemos comunión con Dios, si realmente tenemos comunión con nuestros hermanos. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Estas son unas palabras de advertencia que debiéramos tenerlas en cuenta, hermanos. Debemos tenerlas muy en cuenta. Y hacernos un autoexamen. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo es mi comunión con mis hermanos? ¿Hay algo en mi corazón que me quite la comunión con Dios? Ese autoexamen podemos hacerlo en oración, hermanos. Cualquier cosa, cualquier sentimiento contrario a la voluntad de Dios es un estorbo para nuestra comunión con Dios. Cualquier pecado que haya en nuestra vida es un estorbo para nuestra comunión con Dios. Pero eso no es un impedimento para que no podamos participar, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora mismo podemos comprometernos delante de Dios y decirle: Señor, estoy fallando en esto, en aquello, por favor perdóname. Y si lo hacemos con un corazón sincero, decidido, Dios nos perdona. Si tenemos algún conflicto con algún hermano, con algún vecino, con algún familiar, pongámonos en paz con Dios. Así que yo los invito, amados hermanos, a que nos tomemos un minuto y por favor nos pongamos delante de la presencia de Dios y le pidamos perdón por lo que sea que estemos haciendo mal. Vayamos delante de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura. Recuerden que la levadura era la hipocresía, ¿no? Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Recuerden cuando
Jesucristo se acercaba y Juan el Bautista lo vio desde lejos, ¿no? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario, se ofreció a sí mismo para quitar el pecado del mundo entero. Y para que pudiéramos nuevamente reconciliarnos con Dios. Es a través de Cristo que podemos reconciliarnos nuevamente con Dios. Amén. Amén. Bueno, ya nos pusimos delante de Dios, ya le pedimos perdón por lo malo que hayamos hecho. Yo quisiera que por favor repartiéramos el vino y el pan. Bueno, oremos por el vino y oremos por el pan, hermanos. ¿Quién quisiera hacerlo? Como símbolo tanto de la sangre como del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún hermano que ore por favor por los elementos? Adelante, hermano Leonardo. Padre Celestial, agradecemos esta nueva oportunidad. Queremos el día de hoy dar testimonio de la comunión contigo, con nuestros hermanos, principalmente yo, y queremos anunciar tu pronta venida, tanto nuestra familia, Elkin, Luciana, Leonardo, todos los hermanos de la congregación y todas las iglesias que se congregan en Montevideo. Agradecemos tu sacrificio, tu sangre preciosa que por ellas fuimos salvos y anunciamos tu pronto regreso, dándote las gracias y toda la gloria. En nombre de nuestro Señor Jesús, mi buen Dios. Amén. Amén. Padre Santo, Amén. bendigas este pan, este vino, símbolo del cuerpo y de la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Amén. Lo rogamos. Amén. 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 Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Y termina diciendo el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, si algún hermano quiere dar gracias por el privilegio de haber participado de la Santa Cena, adelante. Gracias, Padre del Cielo, por la oportunidad que nos das de compartir tu mesa, Señor.
Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer ese sacrificio cada día más, Señor, a hacer tu santa voluntad, Señor, y a permanecer en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Yo quiero darte gracias, Señor, porque has ocupado el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestra rebelión y por nuestra desobediencia. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario nos mostraste tu amor y nos perdonaste. Y hiciste posible que toda nuestra maldad y nuestro pecado fuera perdonada. Ayúdanos a siempre poner nuestra mirada en ti, a siempre ser agradecidos. Y gracias porque por amor soportaste el oprobio, la humillación, el desprecio. Y por amor a cada uno de nosotros fuiste molido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Ahora los invito para que me acompañen a una oración final. Señor Dios y Padre Santo, te agradecemos una vez más el privilegio que nos das de poder estar acá, así como el privilegio de podernos dirigir a ti, confiados, con la plena certeza y certidumbre de que tú nos escuchas. Gracias por el privilegio también que nos das de poderte llamar Padre, Padre Santo, Padre nuestro. Y porque podemos hacer nuestras peticiones, nuestras súplicas, y tú estás atento a cada una de ellas, Señor. Te rogamos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras familias aquí representadas, Señor. Tú las conoces más que nosotros, porque tú lo conoces todo, Señor. Tú eres omnisciente, Señor. Todo lo conoces, todo lo sabes. Gracias por la palabra que nos recordaste el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a tenerla en cuenta, ayúdanos a guardarla, ayúdanos a hacer esa luz y esa sal, esa luz que alumbra y esa sal que preserva y que conserva, Señor, para que tu iglesia, Señor, sea perdurable y sea duradera. Te lo agradecemos y te lo pedimos con un corazón agradecido, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos que nos ven. Un abrazo para todos.